Bueno, en primer lugar, gracias a Andrea por las palabras de presentación, y en lo personal agradezco a la doctora Julia Elbaba, decana de la Facultad de Medicina, a las autoridades de la Facultad de Medicina y de la Universidad FASTA por auspiciar esta presentación del libro, este evento, y cedernos este espacio para encontrarnos esta tarde. Aunque sea esperable que los autores de un libro tengan que hablar de sí mismos y de su obra, si se trata de una presentación, con todo, a mí no me gustaría mucho comenzar esta parte de la presentación de qué es la psicología hablando del libro mismo. Por eso hablaré primero de otros, para referirme indirectamente al capítulo primero de nuestra obra, Panorama histórico del desarrollo de la psicología, y con particular referencia al nacimiento y desarrollo de la psicología moderna, la psicología científica y las corrientes actuales de la psicología. Y ahora sí voy a esos otros que decía hace un instante. Hace más de 20 años, en el año 1994, uno de mis maestros en psicología, en Mendoza, el doctor Abelardo Pitot, publicaba El alma y su cuerpo, una síntesis psicológico-antropológica, que sin titubear consideraría yo como su mejor trabajo, una obra de síntesis y de madurez, y también como precursora y como óptimo antecedente del libro que estamos presentando esta tarde. En efecto, y retomando algunas cosas que escuchamos que dijo Andrea, en el primer capítulo de ese libro, del alma y su cuerpo, Pitot describía y cito, la impresión casi escandalosa que puede apoderarse del que se acerca por primera vez a nuestro saber, a la psicología. Epistemológicamente, es decir, en tanto que ciencia, la psicología presenta un rostro mucho menos brillante que su rostro social, decía Pitot, y llamaba reverso o cara interna de la psicología al estatuto epistemológico de la psicología actual, por oposición al anverso o cara externa o rostro social de la psicología, que, según nuestro autor, no era otra cosa o no es otra cosa sino un conjunto de representaciones y expectativas que el hombre contemporáneo y la cultura contemporánea ha puesto sobre dicho saber. Y si por su cara externa la psicología ofrecía una imagen brillante, fulgurante, depositaria de múltiples y auspiciosas demandas y reclamos por parte de la cultura, por el contrario, su estatuto epistemológico, como anunciamos, poco o nada se compaginaba con su aparente éxito. Para continuar un párrafo más con el argumento de Pitot, diría que 3 notas caracterizan el estatuto epistemológico de la psicología actual. En primer lugar, la falta de unidad de la ciencia psicológica. Y creo yo que el síntoma más grave de esta falta de unidad radica en la separación entre lo que se llama la psicología científica y la psicología filosófica o antropológica, por otra parte. Los intentos por comprender al hombre en su ser, es decir, en su realidad ontológica o antropológica, si ustedes quieren, no siempre están ligados a, ni se interesan por, lo que puede haber aportado la psicología científica, sea la psicología experimental o la psicología clínica. Por lo demás, el positivismo o el neopositivismo, dominante en la psicología empírica durante muchos años, ha despreciado las conquistas del saber filosófico sobre el hombre. La segunda nota epistemológica de la psicología es la multiplicidad y variedad de disciplinas, orientaciones y escuelas dentro mismo de la psicología científica, disciplinas, escuelas y orientaciones no solo difícilmente relacionables, sino incluso antitéticas y hostiles unas con otras, o unas respecto de otras. La tercera y última nota epistemológica que aportaba Pitot es la de la caducidad de la psicología contemporánea. En efecto, escuelas enteras han dejado de existir, sea por el carácter provisorio
de sus definiciones en torno al objeto de la psicología, sea también por las deficiencias metodológicas en la validación de sus premisas y en la aproximación a su objeto. Y concluyo esta referencia a Pitot con esta cita, pues me interesa recoger estas palabras para el propósito para el cual estamos congregados felizmente esta tarde. Tomada como un todo, dice Pitot, la psicología no ha logrado aún una síntesis. Pero hoy, o sea, en 1994, resulta más factible intentarla que hace 50 o 100 años. A la fecha, el malestar de los psicólogos indica una situación de impasse, de transición, digamos. Nosotros tenemos el convencimiento de que no es utópico aspirar a una síntesis sólida y comprensiva de los aportes clásicos y contemporáneos para la comprensión del hombre, ese magnum miraculum que como tal siempre resultará misterioso. Fin de la cita. Pues bien, yo creo que la publicación de ¿Qué es la psicología?, acerca del Estatuto Epistemológico de la Psicología, contribuye, y en no poca medida, según mi modesto parecer, a la edificación de esa síntesis sólida y comprensiva, capaz de armonizar inteligentemente la tradición clásica, o mejor dicho, la ciencia del alma, como con precisión le llama el doctor Mario Caponetto, con los aportes contemporáneos, en particular la llamada psicología cognitiva y las neurociencias. Nuestro trabajo camina por ese sendero de unidad, de jerarquía y de subordinación de la ciencia del hombre, y con particular referencia a la psicología, desde luego. Está dicho en la nota preliminar con la que se abre nuestro texto. Se lee allí que nuestro trabajo se inserta o se insertaba en un más vasto proyecto, en un más vasto y ambicioso proyecto. Se trataba en efecto de iniciar un camino de recuperación de las ciencias necesitadas hoy tanto de una profunda revisión crítica de los criterios epistemológicos en los que se sustentan, como de un nuevo y fecundo encuentro con la filosofía, a fin de recuperar cada una de ellas un sentido sapiencial del que carecen en absoluto. Fin de la cita. Estimo que es difícil para un lector moderno, aún interesado por la psicología y por sus problemas fundamentales, es difícil para un lector moderno que pueda advertir que nuestro texto es, en el sentido preciso de la palabra, un texto clásico, puesto que se interroga con rigor, con precisión y con claridad por la naturaleza formal de este saber sobre el hombre como ente vivo particular. Texto clásico y rara avis, agregaría, pues pocos son los trabajos modernos de investigación psicológica que exhiben este tipo de inquietud. Una serie de interrogantes representan las principales dificultades que la psicología ofrece hoy a quien se proponga llevar adelante su análisis científico y crítico. Tales dificultades, a su vez, expresan con toda evidencia la grave crisis de la psicología como ciencia, aludida al principio de esta presentación, con referencia a la descripción propuesta por Pitot. Todas estas dificultades y cuestiones exigen, sin lugar a dudas, extensos y pormenorizados, a la par que la multitud de investigaciones. Pero, a nuestro juicio, se impone, como tarea previa a la realización de tales estudios e investigaciones, esclarecer y establecer el estatuto epistemológico de la psicología, lo que equivale a dar respuesta al problema fundamental de cualquier ciencia. Si es una ciencia, la locución latina ansit, ¿y qué tipo de ciencia es? ¿Qué es? Quod sit. Solo después de un estudio de este tipo se podrán encarar con mayor posibilidad de éxito estudios ulteriores sobre todas y cada una de las dificultades apuntadas. Tal es el objetivo específico del presente libro. Todo lo que acá se resume en esta última sentencia, que ese es el objetivo específico de este libro que tienen entre sus manos, o que probablemente tengan entre sus manos. Esto está citado de la introducción, de la página 15.
Y he querido citar in extenso este pasaje para que se vea con claridad el propósito del trabajo que el lector interesado tendrá en sus manos y para que se entienda después cuál es la arquitectura que ordena y jerarquiza los contenidos, las partes y los capítulos del texto. En efecto, y si me permiten, vuelvo a citar la introducción. Teniendo en vista tal objetivo, dividiremos nuestro trabajo en dos partes. Ya lo dijo Andrea, pero lo voy a volver a decir yo nuevamente. En la primera haremos un examen siquiera somero del curso histórico de la psicología, intentando desentrañar el movimiento y el sentido de las diversas ideas y corrientes que se han sucedido a lo largo de siglos de investigación científica y procurando establecer los marcos teóricos y los paradigmas epistemológicos, filosóficos y científicos involucrados en cada una de las etapas del mencionado derrotero histórico. En la segunda parte, el esfuerzo estará dirigido a reconocer las dificultades que surgen del examen del material recogido en la primera y formular pautas para la superación de tales dificultades en orden a la elaboración del estado o del estatus epistemológico de la psicología en sus distintos niveles teóricos y prácticos. Esto también está citado en la página 15 de la introducción. Y ahora digo por mi parte, ¿no? Hay un viejo y razonable consejo, que es el que suele darse, por ejemplo, cuando un doctorando va a defender su tesis doctoral. A veces los miembros del jurado, que están siempre ocupados con múltiples trabajos, suelen decir que, digamos, es conveniente leer de una tesis la introducción y las conclusiones, como para que uno se haga una idea del trabajo, ¿no? Bueno, el viejo consejo dice que si uno quiere leer un libro completo, con todos sus detalles, debe dirigirse a la introducción y a las conclusiones, si las tiene, ¿no? Y bien leídas estas dos partes, tendrá una idea cabal del texto. Y decidirá luego si comprarlo y leerlo en su totalidad. Bueno, yo no crean que yo he seguido ese consejo porque haya citado en extenso o largamente la introducción. O sea que no he leído el libro. No. Y no porque además soy coautor del libro y algo de contenido tengo que haber escrito. Así que, pero releyendo la introducción para esta presentación, yo me dije, qué bien escrita está. Qué bien escrita está la introducción. Cuánta lucidez, cuánta precisión, cuánta claridad hay en esas palabras, y qué buen servicio que prestan los autores, voy a hablar en tercera persona, a la verdad y a la inteligencia, las mentes claras y distintas, no discípulas de Descartes, sino discípulas de Santo Tomás de Aquino, porque esa introducción, algunos de cuyos parágrafos he citado, me parece que es un excelente aperitivo para servirse el plato contundente que propone el contenido del libro. O sea, si un libro es bueno, la introducción debe ser como la buena entrada, como para que uno quiera adentrarse en la espesura del texto. Y hablando de los contenidos del libro, yo quisiera destacar tres en particular. En primer lugar, la articulación entre la filosofía racionalista continental de René Descartes y el empirismo o sensismo inglés de los filósofos John Locke, David Hume y George Berkeley. Digo, la articulación entre estas dos filosofías en el nacimiento y en el desarrollo de la psicología moderna, en particular la así llamada psicología científica de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt no es un filósofo propiamente dicho y es un autor posterior a estos que acabo de citar, pero suele retenerse en general para los manuales de psicología y así como sentido como Vox Populi, que es como el padre fundador de la psicología porque allá por 1879 abrió el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en Alemania. Pues bien, esta articulación de la que acabo de hablar puede leerse con provecho en el capítulo primero, panorama histórico del desarrollo de la psicología, de la primera parte de la obra. Creo yo que la clave interpretativa para comprender dicha articulación consiste en afirmar que la ciencia moderna, en particular la psicología científica, ha seguido el derrotero que le ha trazado la filosofía moderna. Es decir, la psicología moderna, en un sentido, no es independiente de las premisas
que puso la filosofía moderna. Y de allí las dificultades que estamos señalando y que pueden leerse con más provecho en el libro. El segundo contenido que quisiera poner de relieve es el del abordaje de las corrientes actuales en psicología, con particular referencia a las neurociencias y a la psicología cognitiva. Estos desarrollos contemporáneos, con su abundantísima producción cuantitativa de investigaciones, de estudios y de resultados, no pueden entenderse sino como estribaciones últimas del dualismo cartesiano, ¿no? Que fragmentó la unidad del saber psicológico, sea por una parte mediante el espiritualismo de la conciencia, recordemos la res cogitans de Descartes, sea mediante el mecanismo materialista del cuerpo, la res extensa. Descartes creo yo que ha sido un poco el responsable de estas dificultades a veces insuperables que ha tenido la psicología científica, porque separó el objeto de estudio diciendo que en realidad el hombre estaba compuesto por estas dos sustancias casi incomunicables: su espíritu o su mente, la res cogitans, y por otra parte el cuerpo, al que Descartes redujo a una máquina perfecta, digamos, ¿no? Y de ahí están las dos corrientes de las cuales padecemos: el espiritualismo por una parte, un falso espiritualismo, y el mecanismo materialista. Nuestro texto, sin embargo, no pretende ofrecer un panorama erudito de las múltiples investigaciones en los dos dominios citados, o sea, la psicología cognitiva y las neurociencias, sino que tiene más bien un propósito arquitectónico, en el sentido en que Aristóteles, por ejemplo, llama ciencia arquitectónica a la política, es decir, un sentido ordenador. Es decir, pretende confrontar dichos desarrollos con el paradigma científico clásico y la ciencia del alma, tal como fue elaborada por los maestros griegos y medievales durante largos siglos, de rica elaboración, por cierto. En este sentido, entonces, es que se comprende la recusación, el rechazo, la refutación del materialismo ingenuo, que se ascriben tanto al cognitivismo como a los fundamentos epistemológicos de las neurociencias, sin que por ello, o sea, sin que esa crítica invalide o deje de tener en cuenta las valiosas contribuciones que bien pueden integrarse a la tradición aristotélico-tomista. En este sentido, creo yo personalmente que los tomistas son más abiertos que los psicólogos científicos, porque quizás desde la tradición aristotélica tomista estamos más dispuestos, o más bien dispuestos, a integrar un rico material de datos y de contribuciones dentro del marco epistemológico de Aristóteles y de Santo Tomás, que lo que a veces los mismos psicólogos científicos quieren hacer por su parte. Ellos son más reacios o son más, digamos así, intransigentes en recibir las contribuciones de un dominio científico o de una filosofía que no sea la que ellos han elaborado, ¿no? Adviértase por lo demás que no es nuestra crítica a la psicología cognitiva la que puede desalentar los propósitos de integración de dicho paradigma y aún el de la neuropsicología en el marco de la ciencia del alma. Jerome Bruner, uno de los padres fundadores de la llamada revolución cognitiva, un gran psicólogo norteamericano que ha muerto este año, habiendo cumplido los 100 años, murió en junio del 2016, de este año. Este hombre, Jerome Bruner, expresó sus dudas respecto del derrotero que había ido tomando la ciencia cognitiva. En efecto, la revolución cognitiva, cuyo apogeo cristalizó allá por los años 90 más o menos, del siglo pasado, tuvo la ambición de lograr acoger el espíritu, o por lo menos la mente, si lo queremos poner en esos términos, en el seno de las ciencias humanas, de donde había sido expulsado por el largo invierno del objetivismo. Cuando Bruner dice largo invierno del objetivismo, se refiere a la psicología conductista norteamericana, ¿no? Sin embargo, nuestro autor se queja de que esa esperanzada revolución haya sido reemplazada por una verdadera subversión, en razón de haber perdido su norte, el núcleo relevante que le dio origen a la ciencia cognitiva. Y notablemente observa Bruner la analogía computacional de la mente humana
Es decir, la metáfora que pretende comparar el cerebro y la mente con el hardware y el software de una computadora, dijo, esa analogía es la que introdujo un sesgo reduccionista en el ámbito de la ciencia cognitiva. O sea, es el peligro del reduccionismo el que está señalando Brunner, que no deja de perseguir a la psicología moderna, pues amputa, separa o fragmenta elementos esenciales de la naturaleza humana. Es decir, es el mismo Brunner el que, habiendo auspiciado una renovación de la psicología conductista a través de la revolución, o de la así llamada revolución cognitiva, se queja unos años después de que esa revolución haya ido perdiendo su sentido originario. El tercer y último contenido, valiosísimo por cierto, que quiero poner de manifiesto, corresponde al capítulo 3, que comprende toda la segunda parte de la obra y se titula La psicología o ciencia del alma, sus fundamentos en la tradición filosófica. Contiene 3 apartados que no voy a nombrar para no abrumar a los oyentes que están aquí hoy y para no quitarle letra a la exposición que a continuación tendrá a su cargo el doctor Caponetto. Pero me atrevería a afirmar que es la parte más acabada, mejor elaborada y muy bien escrita de todo el trabajo. Si este libro fuera a definirse por alguna novedad, originalidad o contribución específica, creo que hay que ir a buscar todo esto en esta segunda parte, que, retornando a lo que dijimos al principio, es el objetivo principal para el cual nos pusimos a trabajar y sacamos adelante este proyecto. En lo personal, me ha complacido mucho la lectura del apartado 3, que se llama precisamente Estatuto Epistemológico de la Psicología, porque resume en 10 proposiciones, ese es un celular que está sonando, escritas con elegancia y sobriedad de estilo, todo cuanto llevamos dicho en orden a establecer con precisión, ¿no? Citado en la página 162 del texto, el estado de nuestra disciplina. Los amantes de esquemas y de resúmenes y de síntesis intentarán ir a esas dos páginas finales para absorber la médula completa y definitiva del libro. Se equivocan si quieren hacer eso, pues ese fruto sazonado y delicioso solo se concederá a quien laboriosamente ha labrado la tierra, ha sembrado la semilla y ha cuidado el campo, para recoger luego de un tiempo de maduración el fruto de la inteligencia y de la sabiduría. Es decir, y para decirlo en criollo, y para que me entiendan, lean y mediten el libro completo y entenderán entonces esos 10 colorarios. Porque si leen esos 10 colorarios sin haber leído el libro, no los van a entender, no los van a sacar el fruto correspondiente. Voy terminando y no quisiera concluir sin otros agradecimientos. Bueno, ya fue dicho al principio en la exposición que hizo Andrea, sin agradecer, digo, al doctor Rafael Brey Obey, que primeramente acogió el contenido de esta obra como informe final de un trabajo de investigación realizado ya por el año 2010, con el auspicio del Instituto de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata, cuando Rafael fue rector de dicha casa de estudios. Pero no solamente ese agradecimiento, que fue un poco el origen y el impulso de este trabajo, sino, en segundo lugar, porque el doctor Brey tuvo el mérito de, entre comillas, obligarnos, por así decir, a revisar los originales de aquel trabajo, pues había advertido que si lográbamos convertir en libro aquel informe, algún bien mayor podríamos aportar a un público que buscaba respuestas a los problemas de la psicología. Y este es el resultado de esa obligación en la que nos puso el doctor Rafael Brey. Y por último, cómo no felicitar y agradecer a mis 2 colegas y amigos en esta obra, el doctor Jordán Abud, que no ha podido estar presente hoy aquí, y particularmente al maestro doctor Mario Caponetto, con quien comparto inquietudes y amores comunes desde hace unos cuantos años ya. Y la verdad es que si tengo que ser honesto y veraz, que es lo que corresponde, diría que si con alguna luz propia este libro ha de brillar en el horizonte de la ciencia psicológica en Argentina, pues bien, creo que esa luz se la ha aportado principalmente Mario. Jordán y yo seremos, en todo caso, como antorchas, como modestas antorchas que con un poco de luz
han disipado alguna que otra sombra a lo largo del camino. Mario, en cambio, es como esos faros enhiestos, que desde lejos iluminan con luz fuerte y meridiana. Que el crédito vaya entonces para Mario Caponetto, pero que se sepa que si él ve más lejos y mejor en estos dominios, es porque desde hace más de 30 años, después Mario Mentira, ha sabido encaramarse a los hombros de un gigante como Fray Santo Tomás de Aquino. Creo yo, o estimo, que en un futuro no muy lejano, haríamos bien nosotros, es decir, Jordán y yo, y todos los que estén acá y que estén dispuestos a recoger este desafío, en hacer lo mismo que ha hecho Mario Caponetto. A ver si alguna vez escribimos también algún buen libro como ¿Qué es la psicología?, sin la constante ayuda de su talento, de su sabiduría y de su generosidad. Y bueno, espero que aprovechen el libro y sobre todo que lo disfruten. Muchas gracias.